Saludos a todos los que ven este video, les doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy tengo ganas de hablarles de un tema muy poco conocido, pero que cuando escuché de él, la verdad es que me llamó muchísimo la atención. Como algunos deben saber, y por ello me refiero a las dos personas que ven mis videos, a veces me gusta ocuparme de hechos poco conocidos y de personajes que no son muy populares, pero que a pesar de ello han tenido bastante importancia histórica. Esta vez les voy a hablar de una batalla que ocurrió durante la Primera Guerra Mundial y que de todas las batallas sobre las que yo he leído, al menos hablando de la historia de los últimos 200 años, es quizá la batalla más asquerosa de todas. Al menos en un sentido escatológico del término, porque bueno, ya sabemos que las batallas son repugnantes, hay tripas por todas partes, hay sangre, se ve la miseria humana siempre a un nivel casi insoportable, pero en esta batalla en particular de la que vamos a hablar hoy, esto llegó verdaderamente a niveles casi que increíbles, hablando de una batalla que ocurrió hace 100 años, o sea, no hace tanto tiempo. Estoy hablando del asedio de Kut, que se produjo entre diciembre de 1915 y abril de 1916 y que enfrentó a los británicos contra los turcos otomanos. Esto ocurrió en el contexto de la campaña de Mesopotamia, es decir, el actual Irak, que se produjo entre 1914 y 1918. Esta es una de esas campañas que nunca vas a ver en Hollywood porque no tuvieron el glamour y la importancia de otras batallas y otras campañas militares de la Primera Guerra Mundial o en general de la historia militar. Y sin embargo, si vemos el mapa del Medio Oriente hoy en día, mucho de lo que se ve en esas líneas en el mapa se decidió debido a esta campaña de Mesopotamia. Y aparte de eso, ese asedio de Kut no es que sea recordado con cariño en el mundo anglosajón, debido a que fue uno de los episodios más vergonzosos sufridos en la historia del Imperio Británico, como vamos a ver. Primero que todo los voy a contextualizar un poquito sobre qué fue esa campaña de Mesopotamia y por qué se produjo en ese momento. Como deben saber ya, y si no lo saben es que no pusieron atención, cuando el profe de sociales les daba clase, en la Primera Guerra Mundial se enfrentaron dos grandes alianzas. Por un lado estaba la Entente Cordial, compuesta por Francia, Rusia, Gran Bretaña y posteriormente por los Estados Unidos como aliados principales, y por el otro lado estaban los imperios centrales, conformados principalmente por Alemania, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Turco Otomano. El Medio Oriente era muy importante para ambos bandos debido a las mismas razones prácticamente por lo que es importante el día de hoy. Y si no saben por qué, entonces es que no han estado prestando atención a las noticias internacionales de los últimos 150 años. Y es que como todos sabemos, en el Medio Oriente hay petróleo. Y en ese momento los campos petroleros más importantes estaban en Persia, es decir, el actual Irán. Y los controlaban los británicos con la compañía petrolera anglo-persa. Muy desafortunadamente para los británicos, los campos no estaban muy lejos de la frontera entre Persia y el Imperio Otomano, lo que significó que cuando los turcos entraron a la Primera Guerra Mundial del lado de Alemania contra Gran Bretaña, estaban ahí cerquita y podían en cualquier momento atacar esos campos petroleros. Y eso, como sabemos, y si no lo sabemos entonces necesitamos terapia, no lo podía tolerar el Imperio Británico, ya que una economía moderna no puede existir sin petróleo. Por ese motivo, el mismo día en que entraron en guerra, es decir, el 5 de noviembre de 1914, los británicos ya desembarcaron fuerzas en el sur de Irak. En el mapa que está en pantalla pueden ver cómo eran las fronteras en esa época para que se puedan ubicar bien y entender de cómo ocurrían las operaciones. En un primer momento, el objetivo de los británicos en esa región era simplemente proteger esos campos petroleros que eran tan importantes. Es decir, que no tenían ningún deseo, ninguna intención de realizar una ofensiva o una campaña de ataque contra el Imperio Otomano. Pero hay que decir que los británicos también tenían un interés en controlar todavía más de lo que controlaban en el Medio Oriente. Tenemos que comprender que en ese entonces Gran Bretaña era un imperio, el imperio más grande del mundo. No era solamente la isla esa en la que nunca sale el sol, sino que también incluía a la India, incluía prácticamente África de norte a sur, todas las posesiones insulares que ustedes quieran, y era muy importante tener vías de comunicación con esas posesiones, y sobre todo con la India, que era la joya del Imperio Británico. Y si ustedes ven en el mapa, se podría conectar el Mediterráneo oriental con la India
si tan solo se pudiera construir un ferrocarril que pasara por Mesopotamia, por lo que quitarle ese territorio a los turcos podía traer grandes beneficios para el imperio. Pero sea como fuere, en un principio los británicos no podían ni querían destinar recursos para grandes operaciones en esa región. Simplemente se querían contentar con controlar el puerto de Basora en el sur de Irak y ya no querían avanzar mucho más al norte. Pero desafortunadamente para los pobres soldaditos que estaban allí, me refiero particularmente a los soldados del Imperio Británico, para 1915 se asignó un nuevo comandante para las tropas en el sur de Irak, que no era otro que Sir John Nixon. Este señor cambió todo decisivamente. En primer lugar, las unidades en esa región se organizaron en una unidad llamada Segundo Cuerpo del Ejército Indio. Para que nos entendamos, deben recordar que la India formaba parte del Imperio Británico. O sea que cuando hablamos de ejército indio, simplemente se trata de una unidad o de uno de los ejércitos del Imperio Británico. En este caso, la unidad se componía de un 75% de tropas de la India y de un 25% de tropas ya en la propia isla de Gran Bretaña. Nixon era un comandante bastante ambicioso, él ya sabía que su retiro estaba cerca, era una persona mayor y no quería terminar su carrera sin haber conocido la gloria militar. O sea que tenía un incentivo muy grande para no quedarse quieto, sino para seguir atacando a los turcos. Y esa ambición y ese deseo de figurar fue una de las principales razones por las que se produjo el desastre del que hablaremos a continuación. Nixon muy rápidamente se puso manos a la obra y le encargó a la sexta división del segundo cuerpo del ejército indio, liderada por el mayor general Townshend, que ocupara el pueblo de Amara, que ya se encontraba a 161 kilómetros al norte de Basora. Ya desde el principio hay que hacer notar que todos estos avances que se empezaron a realizar fueron muy mal organizados, y eso contribuyó a que se convirtiera en la batalla más asquerosa de la historia por motivos que les voy a explicar. En ese momento, Irak o Mesopotamia, que formaba parte del Imperio Turco, era una región muy subdesarrollada. No había carreteras, no había ferrocarril, los caminos que habían se convertían en un barrizal en la temporada de lluvias, por lo que prácticamente la única vía de transporte eran los ríos Tigris y Éufrates, que son ríos muy difíciles de navegar. Por ahí no pueden circular barcos grandes, por lo que no se puede transportar mucha carga que digamos. Y como lo indica el sentido común, un ejército de miles de hombres no puede funcionar si no está constantemente abastecido con comida, munición o si carece de servicios médicos, al menos unos servicios elementales. En este caso, los soldados británicos estaban avanzando cientos de kilómetros con unas líneas de abastecimiento casi que inexistentes. Y encima de eso estaban combatiendo en uno de los lugares más insalubres del mundo, porque la verdad es que Mesopotamia es un lugar que prácticamente tiene todo lo malo. Hace un calor infernal en el día, las noches son heladas y además tiene una temporada de lluvias muy intensa en la que todo se convierte en un barrizal y además proliferan los mosquitos transmitiendo toda clase de enfermedades. Por lo que yo creo que ya ustedes ven por dónde va la cosa y cómo eso tenía todo el potencial para convertirse en algo muy asqueroso. Simplemente voy a resumir lo duras que son las condiciones en Mesopotamia recurriendo a un viejo proverbio árabe. Cuando Alá hizo el infierno, no le pareció tan malo, por lo que hizo a Mesopotamia y le añadió mosquitos. Así pues, en ese ambiente infernal, los británicos comenzaron a avanzar. En un principio todo salió perfectamente, el ejército turco en la región estaba muy mal equipado y mandado, por lo que al principio fue como si un cuchillo caliente entrara en mantequilla. O sea que las unidades turcas prácticamente se deshacían cada que las atacaban los británicos. En la batalla de Amara, por ejemplo, la sexta división del general Townshend tomó 2000 prisioneros turcos a cambio de apenas 4 muertos entre sus filas. Eso lo único que logró fue alentar todavía más las ambiciones de Sir John Nixon. En un principio justificó sus avances diciendo que simplemente lo único que quería era privar a los turcos de cualquier posición que les pudiera servir para atacar los campos petroleros. Pero eso era una excusa más bien tonta, la verdad, porque si nos ponemos a pensar, si el objetivo es privar al enemigo de cualquier posición que le pueda servir para atacarme, entonces nunca voy a terminar de avanzar hasta que el enemigo prácticamente no tenga ningún territorio. Es decir, no se está poniendo ningún límite realista ni ningún objetivo realista. La verdad es que Nixon ya se está empezando a ilusionar con que iba a poder tomar la legendaria ciudad de Bagdad. Ya se imaginaba toda la gloria y toda la fama que eso le iba a dar, iba a aparecer en todos los periódicos, se iba a convertir en toda una diva de los medios británicos, estilo Lady Di. Bueno, no digamos que estilo Lady Di, pero bueno, ya entienden a lo que me refiero.
Viendo la debilidad de los turcos, Nixon le ordenó a Townshend que avanzara hacia la ciudad de Kut, que era como la última parada antes de llegar a Bagdad. Eso lo que significaba era que estaba convirtiendo en objetivo principal la toma de la ciudad de Bagdad. Las autoridades de Londres no estaban de acuerdo con ese avance porque consideraban que era muy peligroso. Es decir, había que avanzar otros 176 kilómetros hacia el norte con unas líneas de comunicación prácticamente inexistentes. Pero el mando directo lo tenían en la India y estos estaban de acuerdo con Nixon en que se podía hacer un esfuerzo por avanzar hasta Bagdad, ya que eso sería una victoria de propaganda muy grande. Así pues se decidió avanzar en pleno verano con temperaturas de 50 grados a la sombra y con buena parte de la sexta división ya sufriendo los efectos de las enfermedades prevalentes en la región. Pero aún así, en apariencia las cosas le salieron muy bien, los turcos se volvieron a retirar y Kut cayó en manos de la sexta división del general Townshend. Eso le dio todo el ánimo del mundo a Nixon para que pensara que podía seguir avanzando hacia Bagdad ya muy fácilmente, que ya los turcos estaban desmoronando y que con un esfuercito más iba a lograr la gloria que tanto deseaba. Pero Townshend, que era el que estaba ahí en el lugar, sabía que las cosas se estaban poniendo bastante feas. Ya estaba a más de 400 kilómetros de la principal base británica. En Basora, las provisiones le llegaban a cuentagotas por el río que estaba rodeado de tribus árabes más o menos hostiles, es decir, gente en la que no podía confiar. La comida era mala y no se podía purificar el agua, por lo que cada vez un porcentaje más grande de sus soldados caían enfermos y no tenía servicios médicos dignos de ese nombre. Es decir, si tenías la mala fortuna de estar en esta expedición y te enfermabas, lo cual era muy posible, lo más seguro es que ibas a tener que enfrentar esa agonía tú solo sin ayuda de nadie. Los que tenían suerte de pronto los trasladaban en barco hacia Basora, pero el viaje en sí mismo era un completo infierno. Era un viaje de 13 días sin ninguna atención médica. Y lo peor es que la epidemia más importante que estaban sufriendo los soldados era una epidemia de disentería. No sé si ustedes saben lo que es la disentería, simplemente les diré que el principal síntoma es una diarrea incontrolable. Así que los barcos estaban completamente atestados de gente con diarrea sin nadie que los auxiliara, y tan débiles que ni siquiera podían pararse. El mayor Carter fue testigo de la llegada de esos barcos llenos de enfermos. Describe una escena completamente dantesca en la que ve llegar uno de estos barcos con las cubiertas completamente llenas de enfermos y excrementos por todas partes, siendo tal la cantidad de excremento que se podía ver como estalactitas colgando de los techos. Y en esa casi que literal fosa séptica se podía ver a los enfermos con heridas abiertas que no habían sido atendidas en días. A pesar de ese panorama tan desalentador, Nixon estaba completamente convencido de que tenía que seguir avanzando. Townshend le puso muchas objeciones, le dijo que necesitaba refuerzos y advirtió que las líneas de abastecimiento eran muy precarias, pero ningún argumento logró disuadir a Nixon, que le ordenó a la sexta división que avanzara y tomara Bagdad. El avance comenzó el 28 de octubre y se dirigía contra la última posición defensiva que los turcos tenían antes de Bagdad, en las ruinas de la antigua ciudad de Ctesifonte, la antigua capital del Imperio Parto y del Imperio Persa Sasánida. En este caso ya los turcos tenían una línea defensiva muy bien constituida, ya se la estaban jugando toda, ellos sabían que tenían que detener a los británicos a como diera lugar porque perder Bagdad sería un golpe propagandístico muy grande. Ya el comandante turco Nureddin Bey tenía 20.000 hombres para defender la posición y además le iban a llegar otros 30.000 hombres de refuerzo, es decir, que ya iban a ser 50.000. Las defensas turcas estaban bien fortificadas, eran trincheras con bastiones dotados de artillería y ametralladoras, y además de eso los turcos estaban bien abastecidos. Sus líneas de abastecimiento eran cortas y además tenían una bomba para abastecer de agua a los soldados, o sea que ya ahí podemos ver que los turcos tenían prácticamente todas las ventajas del mundo. Aparte de eso, fue como si la suerte se ensañara contra los británicos, porque el avión de reconocimiento que Townshend mandó para ver cómo estaban las defensas turcas fue derribado por un disparo de un soldado turco, lo cual es verdaderamente increíble, es muy difícil darle a un blanco en movimiento desde mucha distancia, y encima le dio en el motor, por lo que el avión tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia. Por ese motivo el general Townshend no se enteró de qué tan fuertes eran las defensas turcas, y para acabar de ajustar, el piloto llevaba consigo un mapa en el que se detallaban todas las posiciones británicas.
O sea que encima los turcos recibieron inteligencia de primera mano sobre cómo estaban dispuestas las fuerzas de sus enemigos. En esas condiciones tan desfavorables, el general Townsend lanzó a sus 13.700 hombres a tomar las posiciones turcas. Fue un combate tremendo, absolutamente encarnizado, en el que incluso se llegó al cuerpo a cuerpo, y después de un esfuerzo casi sobrehumano, los británicos fueron capaces de expulsar a los turcos de la primera línea. Pero esta vez los turcos, como les había dicho, estaban muy bien preparados, y detrás de esa primera línea había otra línea defensiva que ya la sexta división de Townsend simplemente no podía tomar. Estaban completamente exhaustos, habían tenido 4.500 bajas tomando la primera línea, y el hecho es que haber resultado herido en esta campaña era muchas veces algo peor que estar muerto. Apenas había 4 ambulancias para transportar a los heridos, y para llevar a los soldados a los hospitales de campaña había que recurrir a carretas, y obviamente los heridos se transportaban por vías muy precarias, por lo que el trayecto era un completo infierno. Los testigos cuentan cómo los soldados muchas veces utilizaban cadáveres como amortiguadores en la carreta para poder soportar el trayecto. Cuando tenían huesos rotos, muchos preferían simplemente arrastrarse por el desierto en lugar de aguantar la agonía de los saltos que daban las carretas. Los que estaban más heridos y enfermos tenían que ser llevados hasta Basora en barco, y como dije anteriormente, ese viaje era algo completamente repugnante y espantoso. Las heridas en esas condiciones muy fácilmente se infectaban, y muchas heridas que en otras condiciones no habían sido serias podían conducir a amputaciones o a la muerte. Los turcos, viendo que tenían toda la superioridad y que los británicos estaban completamente contra las cuerdas, lanzaron un contraataque que obligó a la sexta división a retroceder. O sea que todo ese sacrificio horrible que habían hecho para tomar las posiciones turcas se perdió muy rápidamente. Y encima ya no se trataba de perder territorio, sino que toda la sexta división estaba en un peligro terrible. El 3 de diciembre de 1915, Townsend se tuvo que retirar con su división hacia Kut. Le pidió refuerzos a Nixon, pero este le informó que los refuerzos tardarían 2 meses en llegar hasta él. Es decir, que ya la suerte de la sexta división estaba echada. La sexta división, que ya estaba completamente exhausta, se tuvo que quedar en Kut y defender la posición hasta que llegaran refuerzos. Es decir, que iba a quedar ahí sitiada. En un documental viejo de la Primera Guerra Mundial que yo recomiendo mucho, es un documental de 1964 que se llama The Great War o La Gran Guerra. Hay una entrevista con uno de los soldados que estuvo allí y cuenta cómo era la agonía de los soldados británicos en esas condiciones. No les puedo poner aquí la entrevista por cuestiones de derechos de autor, pero creo que el documental lo pueden encontrar en YouTube. Voy a ver si les puedo dejar un link. Pero en todo caso, este soldado narra cómo podía ver a sus compañeros muriendo lentamente de insolación o afectados por la malaria o por enfermedades intestinales sin que nadie los atendiera, simplemente ahí tirados agonizando y esperando la muerte. Hay que decir que eso no era normal. Los soldados británicos del frente occidental en Francia tenían servicios médicos infinitamente mejores que los que describo aquí. Lo que describo es simplemente testimonio de lo mal planificada que estaba la campaña, y fue un verdadero escándalo que se intentó ocultar. El oficial médico más importante de la campaña era el cirujano general Hathaway, y este personaje la verdad es que es uno de los malos de la historia. Cuando recibió reportes de lo que estaba pasando, su respuesta fue simplemente ocultarlo y amenazar al mayor Carter, que era el que estaba reportando la situación. Encima, este señor contribuyó a que las cosas se pusieran peores, ya que afirmaba, por ejemplo, que el agua del río Tigris se podía beber cuando era evidente que era un agua insalubre, llena de parásitos y estaba provocando enfermedades intestinales. En general, no podemos decir que los oficiales británicos se cubrieran de gloria en esta campaña tan horrible, pero quizá la responsabilidad más grande de este desastre recae en Nixon, que se dejó cegar completamente por la ambición, como también lo hicieron los oficiales del ejército de la India, y dejaron a sus hombres en una situación imposible. Yo rescataría sin embargo la actuación del general Townsend, ya que era uno de esos oficiales que estaba al lado de sus hombres y se arriesgaba con ellos, y muchas veces de hecho era él el que tomaba la iniciativa personalmente en situaciones arriesgadas. Cuando se tuvieron que retirar a Kut, de hecho también se preocupó por la población civil. Sabiendo que iba a quedar ahí sitiado, había podido apropiarse de la comida y simplemente echar a los civiles para que la comida rindiera más. Pero como eso hubiera provocado una crisis humanitaria en pleno invierno, entonces permitió que se quedaran. En un principio se calculó que iban a poder aguantar 2 meses, es decir, que tenían provisiones para aproximadamente 2 meses, pero lograrían alargarlas un poco más, como veremos.
Mientras tanto, en el sur se estaba formando una expedición de rescate dirigida por el teniente general Aylmer. Se tomaron soldados de aquí y de allá, unidades del frente occidental y otras de la India, y la verdad es que las cosas no se organizaron mejor que en las operaciones anteriores. Encima ya para ese momento habían llegado los refuerzos turcos, por lo que ya había 20.000 soldados turcos entre las fuerzas de Aylmer y los hombres de la sexta división de Townshend en el norte. Hay que señalar que hubo unos cambios importantes en los mandos tanto de los turcos como de los británicos. Quizá debido al estrés, la salud de Sir John Nixon colapsó en enero de 1916, por lo que tuvo que ser reemplazado por Sir Percy Lake. Este era un comandante muchísimo más organizado que Nixon y en el futuro lograría realizar una campaña mucho más exitosa contra los turcos, pero narrar eso ya va más allá del objetivo de este video. También los turcos tuvieron un cambio muy importante, y fue que el mando de las fuerzas turcas en la región le fue asignado al general alemán Colmar von der Goltz. También llegó un escuadrón de bombarderos alemanes, como si ya las cosas no pudieran empeorar más para los pobres soldados británicos asediados en Kut. El 20 de enero, Aylmer lanzó su gran ofensiva para rescatar a los soldados en Kut. En ese momento ya era la temporada de lluvias, por lo que todo el campo de batalla era un barrizal tremendo y había que hacer esfuerzos casi sobrehumanos para poder avanzar y para transportar la artillería. Aparte de eso, durante la noche las temperaturas bajaban mucho, por lo que se empezaron a presentar casos de hipotermia. Es decir, imagínate morir de hipotermia en el desierto. Parece un chiste, pero en realidad era algo muy factible. En esas condiciones tan duras, el avance británico muy rápidamente se atascó y las unidades de vanguardia quedaron expuestas al fuego de los turcos, que los machacaban con su artillería. La vanguardia británica fue por lo tanto prácticamente aniquilada, sufriendo bajas de entre un 50 y un 90%, es decir, prácticamente un exterminio. Como era de esperarse, no había servicios médicos dignos de ese nombre, por lo que muchos de los heridos simplemente quedaban tendidos en el campo de batalla y morían de hipotermia durante las noches. Los que tenían la fortuna, por llamarle de alguna manera, de ser trasladados a hospitales de campaña, ya llegaban con las heridas putrefactas y llenas de gusanos. Obviamente, debido a esto, Aylmer no pudo seguir avanzando y por el momento suspendió la ofensiva. Afortunadamente, los británicos ganaron un poquito más de tiempo debido a que Townshend logró ampliar su reserva de cebada, por lo que podría aguantar hasta abril. Sin embargo, eso no quiere decir que sus soldados estuvieran comiendo bien. Eso causó que empezara a haber epidemias de anthrax e incluso de escorbuto. Es decir, es como si estuviéramos volviendo en el tiempo al siglo XVIII. Aparte de eso, el enemigo constantemente los bombardeaba con artillería y desde el aire, aunque los turcos nunca lograron tomar Kut por la fuerza. El 7 de marzo, Aylmer lanzó otra vez una ofensiva para tratar de rescatar a la sexta división, pero fracasó otra vez y tuvo 3.500 bajas. A principios de abril volvió a intentar, pero fracasó en parte debido a las condiciones climáticas, ya que había inundaciones bastante significativas que hacían el avance prácticamente algo imposible. Además, abril era la temporada de los mosquitos, y los que fueron testigos de la llegada de los mosquitos en ese momento cuentan que fue prácticamente algo de proporciones bíblicas. Para que entendamos las proporciones de esto, simplemente voy a compartirles las palabras de un testigo, el oficial Aubrey Herbert. Nada que haya visto o soñado puede compararse con las moscas. Se juntaban hasta el punto en que eran casi el propio aire. Había miríadas de ellas. Los caballos estaban medio locos, eran diminutas, se convertían en bolitas cuando uno se pasaba la mano por la cara sudorosa. Estaban en tus pestañas, en tus cejas, en tus labios y fosas nasales. No podíamos hablar por causa de ellas y apenas podíamos ver. Como dato curioso, este Aubrey Herbert era el hermano menor de George Herbert, que fue uno de los descubridores de la tumba de Tutankamón en 1922. Obviamente, con la llegada de estos mosquitos también llegaron todavía más enfermedades, y ya los oficiales británicos se estaban dando cuenta de que iba a ser imposible rescatar a las tropas sitiadas en Kut. El golpe de gracia les llegó cuando los turcos lanzaron un contraataque con 10.000 hombres y utilizando toda la artillería que podían concentrar. Las tropas de Aylmer se tuvieron que retirar y ya se abandonó completamente la idea de rescatar a Townshend. Se pusieron en marcha dos planes desesperados. El primero era llevar provisiones por aire a los soldados asediados
Y yo creo que esta tiene que ser una de las primeras veces en la historia en las que se intentó aprovisionar a una guarnición por aire. Si alguien conoce un caso previo a este, por favor compartirlo en los comentarios. Este plan fracasó porque los aviones de la época no podían llevar mucha carga, así que no iban a ser capaces de alimentar a una guarnición de aproximadamente 13.000 hombres. El segundo plan era algo francamente cinematográfico. Se trataba de una misión suicida para llevar provisiones en barco. El barco escogido fue el Yulnar, un vapor de 900 toneladas que contaba con artillería. Zarpó el 24 de abril, pero muy rápidamente fue alcanzado por la artillería turca y terminó siendo detenido por un cable que los turcos habían puesto para evitar que siguiera avanzando río arriba. La verdad es que la tripulación de este barco merece mucho reconocimiento porque era una misión prácticamente suicida. Los que no murieron cayeron prisioneros de los turcos, lo que honestamente yo diría que es peor. Ese mismo 26 de abril, Townshend aceptó abrir negociaciones para rendirse a los turcos. Como dato curioso, en la comisión que negoció estaba Thomas Edward Lawrence, es decir, el mismísimo Lawrence de Arabia. La rendición se produjo el 29 de abril, día en el que se entregaron 13.309 hombres en Kut. En el asedio los británicos sufrieron 3.700 bajas y también murieron 247 civiles. Los turcos perdieron aproximadamente 10.000 hombres en la operación. Uno pensaría que ya la pesadilla para los soldados británicos había terminado. De hecho, una de las condiciones que puso Townshend para la rendición es que los prisioneros fueran bien tratados. Y de hecho recibió una promesa sobre eso de parte de uno de los mandamases del Imperio Turco Otomano, Enver Pasha. Pero lo cierto es que eso no se cumplió ni remotamente. Decir que el trato que recibieron los prisioneros fue bárbaro es quedarse muy pero que muy corto. Se permitió que los más enfermos fueran trasladados hacia el sur, hacia las líneas británicas, pero el resto fue obligado a marchar hacia el norte, sin hacer acopio de provisiones de ningún tipo. Los oficiales fueron llevados en barco, por lo que sus condiciones fueron mucho mejores, pero los soldados rasos tuvieron que caminar bajo el sol abrasador. Muchos de ellos tenían enfermedades como disentería y enteritis, por lo que estaban muy débiles. Los que se quedaban atrás quedaban abandonados a su suerte y terminaban siendo asaltados y torturados hasta la muerte por los árabes de la zona, que les quitaban hasta la ropa que tenían puesta. Un oficial fue testigo de cómo la caballería kurda hacía marchar a los soldados a punta de azotes, como si se tratara de una columna de esclavos de las épocas de Ciro el Grande o Alejandro Magno. Fue una marcha de 160 kilómetros hasta Bagdad. Cuando llegaron allí, los soldados fueron dejados simplemente a la intemperie, sin agua ni comida, sin un árbol siquiera para esconderse del sol. Fueron muchos los que murieron de sed o de insolación. Los que sobrevivieron fueron llevados en trenes de ganado hacia la ciudad de Samarra y de allí iban a marchar otros 800 kilómetros hacia Anatolia, en las que los iban a poner a trabajar en algunas empresas alemanas que había por allí. Esa marcha fue otra vez un completo infierno en el que los soldados prácticamente no fueron alimentados, sino que tenían que cambiar lo poco que tenían por la comida que los lugareños les vendían a unos precios exorbitantes. Los que se quedaban sin nada para intercambiar simplemente se morían de hambre. Hubo reportes también de atrocidades cometidas por los soldados turcos, como violaciones a los prisioneros y también reportes de prisioneros que fueron enterrados vivos. De los 2.592 británicos prisioneros, y me refiero a los que venían propiamente de Inglaterra, de Gales o de Escocia, murieron en cautiverio un 70%, es decir, aproximadamente 1.700. Estamos hablando ya de niveles de un campo de concentración nazi o de un gulag soviético. De los prisioneros indios no se sabe la cifra exacta. Se calcula que murieron unos 2.500 de los 9.300 que fueron capturados y no he encontrado una explicación de por qué la tasa de mortalidad fue mucho más alta entre los prisioneros británicos. Una razón podría ser que los indios estaban mucho más aclimatados que los soldados británicos, ya que venían de un clima cálido también. O también puede ser que los soldados turcos se ensañaran particularmente contra los británicos. Para concluir, simplemente voy a explicar por qué esta batalla podría ser considerada como una de las batallas más asquerosas de la historia, o al menos de la historia de los últimos 200 años. Como dije en un principio, en general las batallas son algo repugnante,
en las que sale a relucir lo peor de la condición humana en casi todos los aspectos. Pero esta batalla tiene una característica que yo creo que ustedes ya notaron, y es que las enfermedades intestinales estuvieron omnipresentes. Hubo diarrea de principio a fin, y no solo diarrea, sino diarrea incontenible. Esto no lo digo con el fin de hacer mofa de los sufrimientos que estos soldados tuvieron, que la verdad es algo indecible, sino que yo creo que señalar esto le quita el romanticismo que muchas veces le ponemos a la guerra, o la idea romántica que tenemos de ella. A veces se nos olvida que somos seres profundamente vulnerables, frágiles. Vivimos en un mundo en el que la tecnología nos ha librado de muchas de estas condiciones, de estas enfermedades, pero apenas nos falte un poquito de esa logística que hace nuestra vida tan fácil, vamos a ser tan vulnerables como lo eran nuestros antepasados. Quizá fue la arrogancia de ignorar ese hecho la que empujó a Sir John Nixon a conducir a sus hombres al desastre que les acabo de narrar. Se trató de una de las peores humillaciones sufridas por el Imperio Británico en su historia. El trato que recibieron los prisioneros fue un completo escándalo. El general Townshend tuvo una actuación controversial en todo esto, ya que muchos en Inglaterra pensaban que podría haber hecho mucho más para aliviar o al menos para protestar contra el sufrimiento de los prisioneros de su sexta división. La verdad es que no se sabe hasta qué punto él estaba enterado del trato que estaban recibiendo. Por otro lado, este golpe que sufrieron los británicos fue un golpe temporal. Los británicos tenían los recursos para recuperarse y volver a intentar una campaña contra los turcos. No creo que les haga un spoiler si les digo que finalmente los que ganaron la guerra fueron las potencias de la Entente, es decir, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Y en esa victoria la campaña de Mesopotamia tuvo una importancia histórica gigantesca. Muchos de los estados que vemos hoy en el Medio Oriente ni siquiera existirían si no fuera por esto. Así que los invito a profundizar más en el asunto. Voy a dejar mis fuentes en la descripción del video. Espero que este video les haya gustado. Sé que se hizo un poquito largo, pero la verdad es que el tema me apasiona bastante. En todo caso, si les gustó, déjenme un like y suscríbanse a mi canal, ya que voy a estar subiendo contenido sobre otros asuntos históricos interesantes pero poco tratados.